Buenas tardes a todos, les agradecemos la cordial invitación realizada a nuestra universidad. Actualmente representamos la Universidad Técnica de Cotopaxi con el proyecto Desarrollo y Producción de un Fluido de Corte. En este caso los dos colegas vamos a socializar con ustedes parte de los avances que hemos tenido hasta ahora. No es la financiación del proyecto, estamos recién en el comienzo, pero tenemos ya algunos avances preliminares sobre este tema, entonces queríamos compartirlos acá en un congreso bastante importante. Ya es el tercer congreso, tengo entendido que algunos de mis estudiantes participaron en el primero. No habíamos tenido la posibilidad como personas participar, y les reitero el agradecimiento a todos, y igual agradecerle a los presentes el día de hoy. Como ya leyeron parte importante de nuestro currículum, pues normalmente vamos a obviar esta parte. Normalmente, como el tema dice que es parte del proceso mecanizado, en este caso del acero al carbono de IC 1045, pues vamos un poco a hablar sobre dónde vamos a aplicar realmente este fluido de corte. Primeramente, decir que el mecanizado, como la mayoría de nosotros conocemos, es un proceso que se dedica específicamente en el arranque de virutas, a pesar de que existen otros métodos mecanizados no convencionales o no mecánicos, como el mecanizado químico, el mecanizado láser, el mecanizado por electroabrasión y cosas así. En el caso de nuestro estudio se centra específicamente en la operación de arranque viruta, en la utilización del arranque viruta en los procesos de torneado, fresado, rectificado, y específicamente hoy vamos a hablar más del torneado. Decir que en estos procesos normalmente, como se produce la fricción entre una herramienta de corte, muchas veces en caso de fresado de múltiples puntas, en el caso del torneado de una sola punta, pues existe una fricción, que normalmente cuando existe fricción existe un calentamiento. Entonces este calentamiento trae consigo el desgaste progresivo de las herramientas de corte, y en su efecto en las piezas, pues mal acabado superficial, oxidación, rugosidad, tensiones internas suficientes, que luego cuando las piezas son puestas en su proceso de funcionamiento, pues normalmente no llegan a su destino final con el tiempo programado. Teniendo en cuenta esto, como estamos hablando de temperatura, se utilizan muchas veces los llamados fluidos de corte. Estos fluidos de corte son los encargados realmente de tratar de minimizar la temperatura y por producto también la abrasión que ocurre en estos procesos, por ende aumentando la vida útil de los productos. Teniendo en cuenta que realmente la función de los fluidos de corte, muchas veces las funciones fundamentales son la evacuación de la viruta, la lubricación y la refrigeración de la zona de corte, son parte importante. ¿Por qué? Porque algunas aplicaciones son necesarias controlar su temperatura producto de la dilatación, que trae tensiones internas, está en dependencia de la aplicación propiamente. Para la industria aeronáutica, la industria automotriz, pues tiene controles dimensionales mucho más precisos, y en este caso es conveniente utilizar este tipo de tecnología. Ahora, este tipo de tecnología trae actualmente tres problemas fundamentales, ¿vale? El primer problema que trae es el aumento de los costos de fabricación. Es decir, las investigaciones, las referencias biográficas que hemos consultado normalmente nos refieren de que el costo por concepto de utilización de fluidos de corte, llamada taladrina también comúnmente, está entre un 7 a un 17%, mientras que el costo por la utilización de herramientas de corte, que son las que se desgastan, que son las que hay que sustituir, solo está entre un 4%. Teniendo en cuenta esto, pues hay que llamarse a la conciencia y realmente pensar en que si vamos a ser realmente competitivos, pues tenemos que pensar en bajar estos costos de producción, y teniendo en cuenta esto, pues las alternativas de sustitución o de la poca utilización de tu fluido de corte serían muy convenientes. Otros problemas que trae consigo la utilización de los fluidos de corte es que afecta realmente la salud de nuestros operarios. Es decir, los obreros que están directamente operando estas máquinas y herramientas, pues se ven afectados. ¿Por qué? Propio de los inhalar humos producto del proceso de corte, trae afectaciones en la piel, en las vías respiratorias. Normalmente estos fluidos, pues, luego que se utilizan varias veces, traen como consigo también problemas corrosivos que pueden afectar también a la piel de las personas, y por tanto es conveniente desde el punto de vista de salud ocupacional, pues, también minimizar estos problemas. Y un tercer problema muy importante, que es el efecto negativo realmente en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque realmente las normativas medioambientales últimamente se han realizado un poco más estrechas
hay que tener en cuenta que estos fluidos de corte no podemos verterlos directamente al ambiente, llevan un manejo bastante delicado, donde realmente este manejo también aumenta los costes de producción de piezas, por lo tanto es conveniente también tener en cuenta otras alternativas relacionadas con esto. Pues teniendo en cuenta estos problemas, pues desde hace 2 décadas y media hacia acá, pues los investigadores se han dedicado a buscar alternativas realmente que minimicen la utilización o supriman la utilización de estos fluidos de corte de base mineral, ¿no? Que realmente son los que realmente afectan directamente la salud del operario, el medio ambiente y por ende el costo de la fábrica. Una primera alternativa que está en boga actualmente en la industria es el mecanizado en seco. El mecanizado en seco, como su nombre lo indica, la utilización prácticamente es eliminar de manera radical la utilización de los fluidos de corte. Como alternativa, lo que se utiliza normalmente es un chorro de aire a presión para garantizar la evacuación de la viruta. Esto es bastante importante, pero no se puede aplicar en todos los materiales que vayamos a mecanizar, porque hay materiales difíciles de mecanizar, como el caso de los aceros inoxidables, los inconeles. También podemos decir que el titanio, que tienen un bajo coeficiente de dilatación de conducción térmica, entonces traen consigo que realmente esta tecnología no podemos aplicarla. Pero además trae consigo un calentamiento muchas veces también negativo a la hora de controlar las dimensiones y la tolerancia. Entonces esta tecnología se puede aplicar en otros materiales como el aluminio, el bronce, aceros de bajo contenido de carbono que tienen una dureza más baja, se puede utilizar esta tecnología. Otras alternativas es el mecanizado criogénico, que como su nombre lo dice, es la utilización de un refrigerante del tipo criogénico, muchas veces el dióxido de carbono o el nitrógeno líquido. De las dos alternativas, la que más se utiliza realmente es la del nitrógeno porque trae consigo un gas seguro, no combustible y además es no corrosivo. También hay que tener en cuenta que el equipamiento necesario para este tipo de tecnología es bastante costoso, entonces lo amerita cuando realmente se tiene una producción bastante alta para ver realmente el fruto de la sustitución de este tipo de tecnología. Otra de las alternativas es la llamada MQL o lubricación con cantidades mínimas, que de igual manera trata de suprimir un tanto la utilización de los fluidos de corte de manera abundante, tanto que con esto se limita al aprovechamiento de fluidos de corte entre un 90 a un 95%. Realmente acá se utiliza una especie de aerosol o una neblina realmente que se aplica por el interior de la herramienta de corte, garantizando un fluido de corte, una refrigeración un tanto más efectiva porque estamos controlando realmente la zona que queremos refrigerar, pero la desventaja también es los altos costos porque necesitan un equipo que sea capaz de obtener esta neblina, este aerosol a altas presiones y normalmente es bastante costoso. Vuelvo y repito, si tienen una producción bastante amplia para sustituir este tipo de tecnología, sería muy importante porque además suprimes otras medios de ventilación y de extracción que realmente con este tipo de tecnología no hacen falta. Otra tecnología es la utilización de estos fluidos de corte teniendo en cuenta aceites de base naturales. Aceites naturales que normalmente los tenemos de semillas que realmente están en nuestro ambiente. Es una de las alternativas también. ¿Por qué? Porque estos aceites traen ciertas determinadas ventajas, como la mayoría son de características biodegradables, no son tóxicos y son bastante fáciles de adquirir. Todas estas tecnologías que son fundamentales, ahí puede existir una que otra más, entran en lo que se llama el mecanizado sustentable. El mecanizado sustentable no es más que la tecnología que trae consigo o persigue realmente en un equilibrio entre la salud, el medio ambiente, la energía y el costo de la pieza. Teniendo en cuenta esta percepción, pues la mayoría de los investigadores actualmente publicando en las revistas de alto impacto se refieren más a esta tecnología que ya al mecanizado convencional como estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? Por las ventajas que realmente ofrece y las limitaciones que nos están ofreciendo los otros tipos de tecnología. Le damos la palabra ahora a nuestra colega. Ciertamente podemos considerar que dentro de estos aceites naturales
y las investigaciones que refería mi colega que se han hecho previamente, existe una variedad significativa. ¿Por qué? Porque esta variedad se ha disgregado a lo largo y ancho del mundo y eso nos ha permitido algunas utilizaciones particulares, mas no todos sirven para mecanizado ni como aceites biodegradables en el momento de la mecanización. Mas, sin embargo, aquí vamos a resaltar algunos elementos, algunos componentes, algunos estudios que sí aportan a lo que tiene que ver específicamente con el estudio de aceite de girasol, donde su mayor denominación está en países como Rusia, Europa, Ucrania y Argentina. Seguidamente tenemos el aceite de colza, que también nos reporta estudios utilizados principalmente en Europa, Canadá, Estados Unidos y Australia. El aceite de soya, que también se utiliza, ha tenido algunas pruebas específicas en Estados Unidos, Brasil, China y Argentina. Y el aceite de palma, que lo conocemos mucho en Ecuador, pero su mayor incidencia a nivel de estudios con mecanizado ha sido relacionado en Malasia e Indonesia. Por otra parte, tenemos entonces el aceite de coco en Indonesia, India, Quisquirlán y Filipinas. Y por lo tanto, el aceite de Pangonia en Australia, Fiji e India. Y el aceite de Yatropa en México, Nicaragua, Tailandia e India. El aceite de ricino, Cuba, Brasil, China, India e Italia, por comentar entre los más significativos. Como podemos observar, tenemos aquí presente una proporcionalidad de mayor uso de estos aceites como uso a nivel de mecanismos o de elementos de intermediarios para el proceso de mecanizado, viendo que existe una significación de acuerdo a dónde están ubicados, a las características, a las relaciones específicas con respecto a la temperatura, al mecanizado, la rugosidad y algunos otros elementos. ¿Ok? Por eso es que se sugiere o nos refiere la bibliografía que el aceite de soya y el aceite de colza son hasta el momento los más utilizados y que han tenido mayor reporte. Mas, sin embargo, ha sido necesario utilizar otro tipo de componentes que no estén asociados a esos aceites vegetales necesariamente vistos como comestibles, sino vistos más desde el punto de vista mecanizado. ¿Cuáles estudios tenemos en la actualidad y qué investigaciones previas nos permiten pensar como investigadores en el Yatropa o en la Yatropa curcas, que su nombre científico es piñón, su nombre genérico, perdón, es piñón y que tiene distintas denominaciones en otros países, también conocido como piñón blanco? El hecho de que es una cerca viva y es de fácil accesibilidad en la sociedad, en las comunidades, es adaptable a muchos componentes. Más sin embargo, los estudios que nos han permitido más recientemente afianzarnos en él tienen que ver con la evaluación de rendimiento de fluido de corte a base de aceite de Yatropa elaborado por Keisen, recientemente presentado en el 2020, utilizando el acero ICI 1525. Fíjense que es un acero distinto al nuestro, pero nos permite valorar los resultados ya que ellos consideraron, igual que nosotros, la rugosidad, la formación de virutas, la temperatura, la forma de cómo se integra en el proceso de la velocidad de utilización de ese fluido de corte a mejorar la calidad y el reducir la condición tribológica de abrasión y formación de viruta que pueda tener el proceso. Por el otro lado tenemos el trabajo desarrollado por Milena Chanes y colaboradores, en donde utilizó también una comparación, estableció una comparación entre el aceite de Yatropa y moringa para lubricantes utilizando metales y aparte de eso considerando como variable principal
no solamente su eficiencia como uso como mecanizado, sino también el respeto al medio ambiente, que es lo que realmente se está buscando. En función de ello, se determinó que el de mejor comportamiento era la Jatropha con respecto a la moringa. Hacia la anterior, por favor. Asimismo, el trabajo desarrollado por Bock, que viene comparándose y tiene una trayectoria de aproximadamente 7 años, 8 años en este proceso trabajando con Jatropha. Su último trabajo estuvo relacionado con el rendimiento del aceite de corte de base vegetal como una fuente renovable en la molienda, pero utilizando aluminio. Y realmente comparó ese comportamiento tribológico y físico-químico que tiene la Jatropha para decir que como no hacía, no impactaba o no generaba influencia sobre el metal, en este caso sobre el aluminio, su comportamiento era satisfactorio. Y por último, el análisis de influencia del fluido de corte en procesos híbridos de mecanizado y aporte por láser. ¿Por qué? Porque uno de los componentes que refería mi colega en el proceso de mecanizado es la formación de viruta. Entonces, mientras menor sea la formación, mientras más fácil sea de desprender, eso nos facilita una mejor calidad, una menor rugosidad y una mayor calidad en el componente. Entonces, el trabajo relacionado por Cortina y colaboradores precisamente genera que el aceite de Jatropha Purcas genera menor cantidad de viruta y hace más fluido el componente. La siguiente. Entonces, como podemos ver, existen aceites naturales de girasol, colza, soya, pongamia, ricino, Jatropha y aceite de coco, en donde entre todos consideramos las variables de volatilidad, toxicidad, viscosidad, bajo producción de costo, estabilidad, biodegradabilidad, compatibilidad como aditivo y inflamación y lubricidad. Pero, ¿qué se hizo común para nuestro estudio? La baja toxicidad de ellos, el bajo costo de producción, sobre todo en la Jatropha, y la alta biodegradabilidad. Por tal razón, entonces podemos decir que la Jatropha es un arbusto perenne que se adapta fácilmente a todas las temporadas y a todas las épocas, es muy eficiente en la recuperación marginal de los suelos, ¿ok? Es de fácil propagación, generalmente se ha venido utilizando como cercas vivas. Aquí en el Ecuador lo podemos conseguir en poblaciones de tierras áridas como Loja, Manabí, ¿ok? Y aparte de ello, sus semillas contienen aproximadamente 30-40% de aceite no comestible, ¿ok? Y tiene una duración de uso que en la medida que pasa el tiempo genera un menor reporte. Aparte de eso, prende por estaca, por lo tanto es de excelente manipulación dentro de la zona geográfica ecuatoriana. Asimismo, podemos ver que es de fácil accesibilidad, la comunidad la utiliza realmente desde hace mucho tiempo, sin valorar ese significado técnico, pese a que existen proyectos nacionales en algunas instituciones que están desarrollando ya esta alianza o estos componentes del estudio de piñón como una fuerza, un elemento fundamental para el desarrollo de un aceite biodegradable, no solamente para utilizarlo como biocombustible, como dice muchas veces la bibliografía, sino más bien como un fluido de corte de bajo costo y de buena accesibilidad. Siga usted. Asimismo, entonces en el Ecuador hemos decidido no solamente con organizaciones privadas, sino a través de las instituciones universitarias, la Universidad Técnica de Cotopaxi, la ESPE de La Tacunga y la Universidad Técnica de Quevedo, generar alianzas estratégicas para determinar la calidad, funcionalidad y eficiencia del fluido de corte obtenido a partir del aceite de piñón o el Jatropha Purcas.
Bueno, teniendo en consideración que nuestra investigación se basó en el desarrollo y producción de un fluido de corte para mecanizado de materiales obtenido mediante la utilización del aceite de piñón, Jatropha curcas, ese es nuestro proyecto, ¿eh? Dentro del proyecto, pues, de igual manera tuvimos que desarrollar algunas actividades para complementar realmente el desarrollo de nuestra investigación. También tenemos que tener en cuenta que normalmente este campo de estudio, como la sustitución de fluidos de corte industrial por fluidos de corte natural en el caso de mecanizado de metales, es una tecnología que está un poco atrás en relación a la utilización de estos aceites en la generación de biocombustible, tanto propiamente para la parte de movilidad o automoción como para la parte de generación eléctrica. En el Ecuador, que es la zona que nos corresponde realmente incidir, actualmente los mayores estudios, mayor influencia o la mayor utilización de este aceite está dedicado a la generación realmente de electricidad. En el caso de la zona de Galápagos, que tienen un proyecto piloto propio también, derivado también porque es una zona ecológica que hay que cuidar, y entonces claramente la utilización de combustibles fósiles pues, trae como consecuencia un aumento realmente de la contaminación, que realmente en una zona ecológica no es conveniente. Y a raíz de eso entonces surge realmente esta alternativa de utilización de biocombustible para esta zona. A raíz de esto, que realmente la demanda que ellos ameritan realmente no da abasto con los cultivos que tienen allí en la zona de Galápagos, pues otras zonas del país se han dedicado, se han tratado de contribuir a esta iniciativa. Tal es el caso de la zona de Manabí, que tienen grandes cultivos dedicados propiamente a la obtención de esta semilla. La zona también de Esmeraldas también tiene bastante cultivos relacionados con esto, tanto que hay ya cooperativas con parte legal dedicadas nada más a la obtención de este tipo de aceite. El INIAP también es otra de las instituciones claramente que rigen realmente la producción de este tipo de productos, pero nosotros desde nuestro humilde conocimiento pues tratamos de darle también otro uso realmente a este aceite, a pesar de que no son los únicos de manera industrial, a pesar que las personas también están emprendiendo en la producción de jabones, aceites esenciales para el cuerpo, pero bueno, como buenos ingenieros que somos, pues tenemos que realmente incidir en la parte tecnológica, y en el caso de nosotros buscamos esta alternativa de utilizar el aceite de piñón. ¿Por qué? Porque también es un aceite no comestible, no compite con los demás aceites, realmente tienen un buen rendimiento de ácidos grasos que podemos extraer de la propia semilla. Normalmente nadie lo vende, nadie lo comercializa porque se produce normalmente como cercas vivas, a pesar de que estas cooperativas ya lo están produciendo como un cultivo normal igual que otro. Por tanto, nosotros le hemos dado este uso. Como primera parte que nosotros realmente tuvimos que afrontar, sería diseñar y fabricar realmente unas máquinas que nos permitan realmente extraer de esta semilla pues el aceite que nosotros luego vamos a utilizar para la obtención de fluido. Para este caso diseñamos dos máquinas, la vamos a ver un poquito más adelante la forma que tiene, a pesar de que estas dos máquinas no, desde el punto de vista de eficiencia no son las más correctas en la industria fabril. La más correcta es otra que integra estas dos funciones, pero desde el punto de vista funcional, que nosotros lo que queremos es obtener una porción de aceite, no dedicarnos a la producción de aceite, pues nos dio realmente resultados. Claramente luego de obtenido el aceite, pues tenemos que obtener más que del aceite, del fluido, las propiedades físicas, químicas y de biodegradabilidad, que es realmente lo que estamos buscando. Esto lo desarrollamos con un laboratorio realmente especializado en esta área, donde realmente nos ofreció los resultados y nosotros fuimos capaces de interpretarlo y utilizarlo de una mejor manera. Luego también, pues, desarrollar un fluido de corte ya con el aceite, un fluido de corte, una mezcla de aceite natural con otras sustancias para comprobar realmente su biodegradabilidad. Y luego, pues realmente ver si el aceite realmente funciona para el destino servicio que nosotros queremos, que en este caso es un fluido de corte en el proceso mecanizado de metal. En este caso utilizamos la operación de torneado, una máquina herramienta de torno, donde mecanizamos acero 1045, que es uno de los aceros más utilizados en la industria actualmente. Teniendo en consideración esto, pues con nuestros estudiantes, realmente con proyectos integradores, pues
desarrollamos dos máquinas desde el punto de vista específico. En este caso, una máquina, un molino, normalmente este molino se puede utilizar no solamente para el triturado de la semilla, sino para el triturado de cualquier otro tipo de materia. En este caso, íbamos a utilizar las semillas de atropa. Los estudiantes claramente desarrollaron los cálculos permanentes, diseñaron las máquinas y posteriormente los fabricaron. En este caso utilizamos un software de diseño asistido de computadora con un complemento de elementos infinitos que nos permite realmente realizar este tipo de cálculo que trae integrado en sí implícito. Esta fue una de las primeras máquinas, prototipo diríamos yo, que desarrollamos. Esta es la segunda máquina que realmente desarrollamos, que es una llamada prensa, donde realmente luego de triturado el proceso, material, pues realmente acá extraíamos el aceite de una manera cruda, de una manera más o menos bruta, este tipo de aceite, teniendo en cuenta que claramente nos iba a dar como resultado un desecho que se ha llamado torta. Realmente esta torta, pues nosotros la empleamos luego que se seque como abono orgánico. Los estudiantes de la carrera de agronomía, pues utilizan como abono orgánico, a pesar de que también se puede utilizar para el consumo animal, siempre y cuando lleve un tratamiento previo, puesto que tiene algunas toxinas que pueden traer como consecuencia daño a estos animales. Teniendo en cuenta estas dos máquinas, fueron bastante, le digo, desde el punto de vista funcional, bastante funcionales para lo que nosotros queríamos en su momento. Ahorita estamos planteando el diseño de una nueva máquina, una máquina llamada normalmente del tipo Speller, que tienen un tornillo sin fin, que realmente integran estas dos máquinas anteriores, las dos funciones de estas máquinas, que es la parte de triturar y extraer. Pues este tipo de máquinas realmente las integra, las tritura y extrae desde el punto de vista funcional este aceite, que es lo que realmente queremos. En este caso nosotros estamos planteando realmente una máquina no desde el punto de vista sencilla, sino con algunas características, puesto que necesitamos también estudiar cuál es el mejor desempeño a la hora de extraer este aceite. Estamos planteando que la velocidad del tornillo sin fin sea variable, poderla controlar, y además aplicarle unas resistencias eléctricas dentro del tornillo sin fin, dentro del tambor más bien de extracción, para igual controlar la temperatura y ver bajo qué condiciones pues se puede extraer bajo una misma cantidad de semillas, de qué manera podemos obtener la mayor cantidad de aceite. En esto es lo que estamos realmente ahora enfrascados en el diseño de esta máquina. Bueno, ya la tenemos diseñada, solamente la tenemos que fabricar, pero como para todos es conocido, esta crisis humanitaria producto del COVID, pues nos ha limitado un tantico esta posibilidad actual, pero este es el proyecto que actualmente estamos apostando. Teniendo en cuenta esto, pues, más que nada, pues, primeramente tuvimos que realmente obtener las semillas de Jatropha curcas, porque es nuestra materia prima base para obtener este aceite. En este caso utilizamos un estudiante de la carrera de electromecánica como parte de su proyecto de titulación. Él hizo algunos estudios, pues se dedicó realmente él y algunos compañeros a la cosecha realmente de este material. Actualmente residimos en La Maná. En La Maná hay una que otro cultivo con cercas vivas. Él también, con parte de su investigación, visitó también una planta extractora que hay de este tipo de aceite en Manabí, específicamente en Puerto Viejo. Y también obtuvo realmente conocimiento propio de este proceso. Luego, claramente, pues con las máquinas prediseñadas que teníamos, pues él se dio la tarea realmente de triturarlas y extraerlas, como pueden observar en las imágenes. Primeramente el proceso de trituración y otro el proceso de extracción. Se obtuvo más o menos un aceite un tanto con ciertas determinadas impurezas, realmente todavía no óptimo para la utilización. Por tanto, tuvimos que realmente en un segundo proceso, pues filtrarlo de una manera correcta, con algodón, con las técnicas que realmente implican el filtrado de este tipo de aceite. Como pueden observar, ya quedó bastante claro, un aceite bastante transparente, de una buena calidad. También hay que tener en cuenta el tiempo de maduración, puesto que si se demora mucho, pues realmente el aceite se pone rancio y pierde calidad y se pone de una manera ácida, y las propiedades pues no son realmente idóneas para el proceso que nosotros queremos. Luego este mismo estudiante nos colaboró realmente obteniendo una mezcla de este aceite con otras sustancias para obtener un fluido de corte, diríamos nosotros, básico. Tenemos un fluido funcional, a pesar de que necesitamos hacer otros estudios para agregarle aditivos que realmente mejoren las propiedades de lubricidad y refrigeración de este tipo de
de fluido, teniendo en cuenta claramente no aumentando demasiado su nivel de biodegradabilidad, en contra de la biodegradabilidad y su toxicidad. En este caso, para nuestra investigación base, pues tuvimos en cuenta esta combinación, el aceite de piñón propiamente el que obtuvimos, lo mezclamos con agua y lo mezclamos con un emulsionante realmente para garantizar de que el agua y el aceite se mezclen de una manera bastante homogénea y garantizar que el agua como refrigerante, el aceite como lubricador, pues realmente cumplan con su destino de servicio. Y podemos decir que el nonil es parte importante de nuestro proceso, es un alquilfenol, realmente la familia, en este caso son 6 moles, y realmente quedó en una composición de 30% de aceite de piñón, un 60% de agua y un 10% de este emulsionante, dando claramente un resultado de un 100%. Sabemos que es un aceite primario, realmente un fluido de corte primario. Sabemos que tenemos que seguirlo mejorando, agregándole otros aditivos como emulsionantes, antidesgastes, biocidas, siempre y cuando considerando que nuestro principal objetivo es obtener un fluido de corte biodegradable y que además no haga daño a la salud del operario y siempre y cuando sea también económico, ¿no? Que es otro de los estudios que queremos desarrollar teniendo en cuenta el costo. Todavía solo estamos evaluando la parte funcional, la parte mecánica, diría yo. Luego vendría una segunda etapa de comercialización y claramente el análisis de costo. Teniendo en cuenta esta mezcla, pues quedó una sustancia más o menos de un tipo lechosa, se puede decir, parecida hasta ladrinas industriales. Realizamos una prueba realmente previa para más o menos con un especialista empírico que se dedica propiamente al torneado de piezas, en este caso en la ciudad de Ambato, y realmente nos dio un criterio favorable de acuerdo al funcionamiento de este fluido de corte, entonces nos dio la medida de seguir avanzando en nuestra investigación. Las pruebas físicas desarrolladas en un laboratorio especializado, que no voy a mencionar acá por propia, esto no es una actividad comercial, diría yo, pues nuestro fluido de corte ya con la mezcla que desarrollamos nos dio una pérdida por calentamiento de un 0,04%, una densidad de 0,93 gramos por milímetro por mililitro. Normalmente los fluidos para este tipo de tecnología pues da en el rango de 0,90 a 0,95 gramos por mililitro de densidad, un punto de inflamación bastante alto. Lo comparamos con otras investigaciones desarrolladas en base de datos importantes y el promedio de ellos estaba entre un 250 y 300 el punto de inflamación. En este caso, el laboratorio nos ofrece que tiene un punto de inflamación de 345 grados Celsius y una viscosidad centipoide de 58,9, en este caso la unidad centipoide, que son milipascal por segundo. Estos resultados físicos, pues claramente los comparamos con la bibliografía, realmente investigaciones parecidas a este tipo, y dio como consecuencia claramente que nuestro fluido tiene condiciones idóneas o las mínimas necesarias para ser utilizado como fluido de corte en las operaciones de mecanizado. Pues teniendo en cuenta esto, también nosotros desarrollamos un análisis de biodegradabilidad. Bueno, lo enviamos más bien a desarrollarlo en un laboratorio especializado. En este caso, el laboratorio nos dictó que utilizó la norma MQ 227 de la Organización para la Colaboración y Desarrollo Económico, que es una organización mundial que se dedica a este tipo de análisis. También la Sociedad Americana de Testing, es decir, de pruebas y materiales, pues dicta que para que un aceite de este tipo sea considerado el tipo biodegradable, en un plazo de 28 días, pues el 60% de la muestra debe convertirse completamente en dióxido de carbono. En este caso, la norma que nosotros utilizamos, pues, explicaba un tantico más severa, es decir, nos decía que para ellos considerarlo realmente biodegradable, pues el 60% de la muestra debe convertirse en CO2 en un periodo de 21 días. En el caso nuestro, pues el laboratorio nos ofreció que la muestra de nosotros enviamos
el 64% se convirtió en CO2 en 21 días, evidenciando realmente las características de biodegradabilidad que realmente nos ofrecía este tipo de aceite, sabiendo claramente que prácticamente todo el fluido de corte realmente era del tipo natural, solo el fenol que le agregamos es el que realmente podía aplicar un poquito de toxicidad y ir en contra realmente de la biodegradabilidad para este tipo de investigaciones. También podemos decir que este tipo de laboratorio toma en cuenta, bueno, el análisis de la biodegradabilidad toma en cuenta 3 tipos de biodegradabilidad. Una del tipo inmediata, una del tipo intrínseca y una del tipo simulación. Cuando la muestra se envía, pues realmente la primera evaluación que se desarrolla desde el punto de vista inmediata. Si si los resultados no son favorables, pues se pasa a un análisis realmente intrínseco que bajo ciertas condiciones de laboratorio, pues se puede obtener que realmente esta muestra es biodegradable, no queriendo decir que en el medio natural pudiera ser biodegradable. Y si en el caso de la intrínseca no da un resultado positivo, pues realmente se pasa a nivel de simulación, que realmente en laboratorio bajo ciertas determinadas condiciones controladas, pues realmente se puede ofrecer ciertas características de biodegradabilidad, pero bajo esas condiciones. En el caso de nuestro fluido, pues realmente dio una biodegradabilidad inmediata. En el primer proceso salió satisfactorio, realmente de tipo positivo con los resultados que le estoy ofreciendo acá. Ahora, ¿qué resultados nos ofreció el laboratorio? Pues nos ofreció la demanda química de oxígeno, que no es más que la demanda de oxígeno tanto de sustancias biodegradables como sustancias no biodegradables y oxidables. Normalmente este valor da bastante alto y como pueden observar en el transcurso de los días, pues claramente estos valores fueron disminuyendo para realmente obtener, sí, el resultado que estaban buscando. También el laboratorio nos ofreció la demanda bioquímica o biológica de oxígeno, que también es la demanda que realmente ofrecen realmente los microorganismos, hongos o plantas, de acuerdo al análisis que se desarrolle. Y como pueden observar, esta demanda va aumentando, puesto que la población realmente de microorganismos también iba aumentando, capaces de garantizar realmente la biodegradabilidad casi completa, en este caso en 21 días, 60%. Aquí hay algo también contradictorio, que también como parte importante del uso y utilización del fluido de corte, hay una característica que sea de reutilización, ¿vale? Y teniendo en cuenta esta característica, pues realmente la reutilización se va a ver un poco limitada, puesto que el fluido de corte nuestro se va a degradar progresivamente, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, también tenemos que tomar medidas relacionadas con esto, siempre y cuando nosotros el desarrollo de la investigación no la realizamos teniendo en cuenta esta reutilización, solamente para fines en este caso. Luego vendrán estudios posteriores para este concepto. Ahora, el término de biodegradabilidad, ¿cómo se determina comúnmente en los laboratorios? Bueno, lo que hacen es una relación entre la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno. Esta razón, pues realmente ofrece la cantidad específica de compuestos o sustancias que realmente se van biodegradando, porque realmente los microorganismos lo único que hacen es convertir esta sustancia quizás tóxica o no tóxica en sustancias menos tóxicas en determinada eso, emitiendo claramente la cantidad de CO2 pertinente, y en el peor de los casos pues también emanan un poco de metano en investigaciones un poco más avanzadas. Teniendo en cuenta esto, pues nosotros también lo graficamos, y teniendo en cuenta, hicimos también un análisis estadístico, teniendo en cuenta un análisis de regresión lineal para conocer más bien el comportamiento o estimar realmente el comportamiento que podía tener nuestro fluido a lo largo del tiempo. Ahora, ¿cómo realmente, ya teniendo nuestro fluido de corte, cómo realmente nosotros aplicamos o probamos realmente que el fluido pudiera ser utilizado como fluido de corte en las operaciones mecanizadas? Bueno, realmente lo utilizamos en el proceso de torneado, como pueden observar en la figura. Estamos ofreciendo acá una herramienta de corte, normalmente un inserto de carburo recubierto lo que utilizamos. ¿Y qué tipo de desgaste medimos? Pues realmente medimos el desgaste de flanco. Normalmente está en la zona principal de corte. En esta zona de acá, este fue el desgaste que realmente nosotros utilizamos o medimos.
El procedimiento experimental pues, fue un diseño factorial completo, donde el tipo de refrigeración que utilizamos fue por inundación. Utilizamos dos fluidos. El fluido de corte que nosotros estamos investigando y un fluido industrial, en este caso soluble de la marca Chevron. La máquina herramienta utilizamos un torno paralelo convencional de los que tenemos comúnmente acá en nuestro país. El material, pues acero IC 1045, que realmente es un material bastante común en la utilización en la industria mundial. Y la herramienta de corte, pues tuvimos un inserto de carburo de marca ISCAR con este tipo de características, así este código nos da la geometría. Y los recubrimientos que tenía este inserto, pues carbonitruro de titanio y nitruro de titanio eran los dos recubrimientos que tenía este inserto para mejorar realmente las características de corte. Ahora, las condiciones de corte que realmente nosotros variamos, utilizamos dos tipos de velocidad, en este caso 250 y 300 metros por minuto, y el tiempo, utilizamos 5 tiempos diferentes. Estos tiempos no los tomamos de manera arbitraria, los tuvimos de una norma de la ASTM, la B94, año 93, que especifica realmente cómo se debe proceder a la hora de obtener la vida útil de herramientas de punta única, que este es el caso, que es el torneado. Las condiciones constantes, el fluido de corte del piñón más el otro fluido que utilizamos, mantuvimos una profundidad de corte constante de 0.4 milímetros, y el avance de corte fue de 1.12 milímetros por revolución, propiamente para operaciones, podemos decir, de semiacabado. Ahora, ¿cuál fue la secuencia de investigación? Bueno, realmente depositamos la pieza en el torno, desarrollamos las actividades respectivas, luego cada una de las herramientas fueron codificadas y fueron medidas su desgaste en un microscopio metalográfico, en este caso de la marca MOTI. Luego, claramente el resultado de este desgaste pues, fue medido y tabulado en una base de datos, y posteriormente fueron analizados en un software estadístico. En este caso utilizamos el software estadístico StatGraphics Centurion, que nos permitió manipular y conocer el comportamiento de nuestros desgastes. Luego desarrollamos una especie de modelación matemática empírica, claramente con ecuaciones propias de la estadística, calculamos los errores para determinar realmente el comportamiento de nuestro fluido. Y luego claramente desarrollamos un análisis de resultados. Ahora, ¿qué nos arrojó esto como resultado? Bueno, como principal resultado podemos ver acá en la gráfica de comportamiento, donde comparamos las dos velocidades utilizadas, claramente con la utilización de un fluido de corte industrial. El fluido de corte industrial se comportó de mejor manera, claramente tiene muchos más aditivos propios para mejorar el proceso de corte, pero teniendo en consideración estas características, pues nuestro fluido de corte, a pesar de que es ser bastante sencillo desde el punto de vista químico, pues también nos arrojó resultados bastante favorables. Claramente vamos a irlo mejorando de tal manera que en algún momento pudiera sobrepasar el funcionamiento, el rendimiento de fluidos de corte industriales, con las garantías y las ventajas que nos ofrecen los fluidos de corte naturales. Ahora, igual hicimos un análisis de varianza para determinar realmente si los factores que estábamos estudiando realmente incidían de manera significativa, en este caso para un 95% de confianza, y claramente con el valor menos de 0.05, pues nos ofreció realmente este resultado. Por tanto, estos resultados nosotros los utilizamos en la generación decisiones de cuándo posiblemente cambiar nuestras herramientas de corte, que son procesos bastante importantes en el mecanizado. Ahora, esto nos trajo como consecuencia claramente que un coeficiente de terminación de 89.49%, a pesar de ello nos dieron los errores de nuestro modelo, errores bastante altos, por tanto nos dimos a la tarea de modificar esta ecuación o este modelo matemático empírico obtenido de la estadística. Lo modificamos en un primer momento eliminando la constante que tenemos ahí. Luego desarrollamos el mismo ejemplo, mejoró un tantico el coeficiente de terminación, pero nuestros errores igual seguían dando bastante elevado en la mayoría de nuestros casos. Por tal motivo, pues nosotros entonces tomamos otro tipo de modelo, ya no del tipo de vista lineal, sino más bien del punto de vista polinómico. Entonces, con esta característica, pues nuestro coeficiente de determinación aumentó a un 98.38%, bastante aceptado para este tipo de investigación, y los errores claramente bajaron, no lo que realmente nosotros queríamos, no bajaron. Ahorita estamos trabajando realmente en la parte de diferenciación numérica, aplicando métodos numéricos para mejorar este comportamiento y ofrecer realmente a nuestros talleres, que es realmente la incidencia que nosotros tenemos acá como vinculación de la sociedad, pues un fluido de corte que tenga en cuenta características cuando se mecaniza el acero 1045, que es uno de los más utilizados por acá, y ofrecerle esta información realmente
a las personas que realmente son las que necesitan este tipo de investigación. Pues con esta pudiéramos probar otras ecuaciones polinómicas, logarítmicas, exponencial, pero a medida que complejizamos realmente nuestro modelo, los R cuadrados van mejorando, los errores van mejorando, pero normalmente desde el punto de vista estadístico nos dicen que el modelo mejor es el que más sencillo es. En este caso estamos adoptando por a pesar de que vamos a aplicar métodos numéricos más posteriores. En función de esto, pues esta ecuación nosotros la graficamos en un modelo de superficie de respuesta para nosotros tener una idea desde el punto de vista integral de la investigación que estamos desarrollando y tener en cuenta también una percepción de cuáles son de las variables que más influyen en este caso. En este caso estamos viendo que el tiempo es bastante significativo para los tiempos que desarrollamos y tenemos que tomar en consideración este tipo de respuestas. Teniendo en cuenta esto, pues nosotros planteamos las siguientes conclusiones de esta investigación previa que hemos desarrollado. Primero, los resultados experimentales muestran que el fluido de corte estudiado muestra propiedades físico-químicos favorables para ser utilizados en operaciones mecanizadas. A pesar de que la comparación que nosotros expresamos acá, las comparamos con un soluble industrial de tipo soluble D de la marca Chevron, pues realmente en artículos científicos que ya tenemos publicados, pues realmente hacemos comparación de este fluido obtenido con otros fluidos de corte y realmente nos ofrece valores similares, en algunos casos mejores que estos que ya están en la base de datos publicados. Y como una segunda conclusión, que la influencia de las variables como la velocidad y el tiempo de encadenizado fueron analizadas a través de un diseño factorial completo. De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede expresar que la utilización del fluido de corte brinda potencialidades para el mecanizado del acero H1045, puesto que los valores medidos de desgaste de franco corresponden a valores cercanos en comparación a fluidos de corte industrial. Vuelvo y repito, esto son investigaciones preliminares, vamos a continuar realmente con las alianzas que tenemos con otras universidades, tal es el caso de la Universidad de Fuerzas Armadas, que tienen un entorno de control numérico, y queremos realmente, para garantizar precisión y calidad realmente en lo que queremos demostrar, porque queremos en un futuro realmente obtener una patente de este fluido de corte y quizás contribuir de manera económica a nuestra universidad, pues queremos realmente implementar este tipo de investigación. Con esto les doy las gracias por su asistencia y quedo a disposición de ustedes por alguna pregunta, alguna inquietud. Gracias por estar acá.